Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado y ahora me quieres dejar. Venir a Juliaca y no hablar con mi Rosario Flores, mi princesa Sandina, es como no venir, ñañita. Bienvenida a Purito Perú. Muchas gracias, bienvenido Macien a Purito Perú. Felices y contentos por este bonito entrevista, por habernos visitado a la ciudad de Los Vientos, Juliaca. Ñaña, yo feliz que me has traído acá, hasta lo más alto de Juliaca para ver nuestra ciudad. Ahí lo ven los amigos en la parte de atrás. Estamos dando, cuéntanos un poquito, ñaña. Bueno, Juliaca es así como lo ves, con un clima un poco frío y bastante viento, ¿no? Pero así amamos a nuestra ciudad linda de Juliaca. Y nada, nosotros aquí, yo radico acá, de vez en cuando viaje en viaje también. Estamos acá al pie del Cristo Blanco, ¿no? De Cristo Blanco. Sí. Yo voy a ser sincero, no me he animado a subir porque es bastante. Voy a tocar el cielo, no voy a llegar y hay que hacerlo acá en la explanada nomás. Ñaña, vente más acá. Cuéntame que no, te he visto el día martes 22 en la fiesta de nuestra patrona Santa Cecilia en el Palacio Vico, gracias a la Alferada, nuestra nieve del Perú. Te he visto vacilando, divirtiéndote con grandes amigos como Johncito Poma, nuestra Brenda Coralí, nuestra Vanessa, un montón de gente, ¿no, ñaña? Sí, en realidad es una fecha muy especial que es la patrona de Santa Cecilia. Feliz de haber acompañado pues a la Alferada Nieves del Perú. De eso se trata, ¿no? De poder compartir al menos una vez al año, porque en la mayoría pues nosotros paramos viajando. Mientras uno esté por acá, el otro está por otro lado, ¿no? Sí, en las fechas especiales casi no estamos en casa con la familia, entonces aprovechar ese día, darnos un poquito de lugar para nosotros mismos. No, y de verdad les cuento, amigo, que la pasaron. Vamos a ir pasando imágenes mientras conversamos, vamos a ir pasando imágenes, fotos y videos de nuestra Rosario y de grandes amigos, ¿no, ñaña? ¿Con quiénes te has encontrado, por ejemplo, allí? En realidad casi con todos estaba ahí. Para empezar pues salimos con Brenda, con mi amiga, me encontré con nuestros compadres de Sol de Oro, Bordado Sol de Oro, estaba Yolanda Ivón, estaba Giovanna Anco, Johncito Poma. Como lo viste, casi la mayoría de los grupos musicales nos hemos reunido. De verdad que sí, también se divirtieron. Te he visto bailando con Anthony La Gozadera, llegaste a Sabor también, ¿no? Sí, he tenido que aguantar hasta el último para ver todas las agrupaciones, lo máximo. Y bailaste, me imagino, con los Jinetes del Amor, lo máximo, también su rica chichita, ¿no? Sí, tú sabes que somos género de todo, pues nos todo. Gusta de todo, sí. Y a nivel de ya te estás girando de otro cerro, ven más acá. No quiero que te alejes de nosotros. Y en el plano artístico, en el plano ya musical, propiamente dicho, de nuestra princesa Sandina, ¿qué novedades se vienen? Hace poquito lanzaste un tema, ¿no, ñaña? Sí, hemos lanzado dos parrandas en cover, bonito, ahí tratando de marketear siempre y saliendo, pero en la mayoría de las fiestas siempre me piden mis temas antiguos, los clásicos, como el tema Te vi una oportunidad, El amor de mi vida, y todo pues lo que ya nuestros clientes o nuestros amigos conocen ya. Me acuerdo de un video que estabas grabando, creo que se escapó tu zapato, creo, de alguien, ¿no? Fue así, algo así, me acuerdo, de un puente, creo, ¿no? Hace años. De Elton. De Elton, el animador. Mi animador, mi ex animador. Ajá. Que actualmente ya no está por acá, sí, nos abandonó. Bueno, ya creo que en otros negocios, como él también crece con su familia. Exacto. Y como todos, ¿no? Sí, te cuento que esta grabación fue en Moquegua, en el puente colgante, en el mirador. Salió volando su zapato de un paso que está haciendo, ¿no? Resulta que se había llevado una talla de más. Y en los pasos que ellos bailan. Todo pues, por querer que digan que es zapatón. No, para que digan que es zapatón. Sí. Y todo fue delatado. Bueno, salió volando. Cada cosa que pasa así en los viajes, en las giras, en grabación de videos y todo lo demás, ¿no? Cosas que pasamos. Todo es un poco riesgoso también. Tiene cosas buenas y un poquito malas también a veces, ¿no? Pero es parte de la vida. La verdad que a veces el público no sabe todo lo que vive un artista para llegar de su ciudad, por en este caso Juliaca, a un pueblito lejísimo de repente que la han contratado y que uno llega con todas las ganas, pero pasando 1 y 1000 peripecias. Es así, pasamos muchas cosas. Hay lugares que nos tratan bonito, de lo maravilla, pero hay lugares también no donde hasta hay veces tenemos que amanecer durmiendo en nuestra movilidad mismo, ¿no? Pero son cosas, mientras amemos nuestra música. Eso. Son experiencias que vivimos. Ñañita, ¿y qué se viene? De repente vamos preparando una primicia. Y hemos quedado en grabar 3 temas, 2 inéditos y un cover. Así es. Y esperemos pues acelerar y... Pero así siempre con el estilacho de la princesa, así de lloroncita, esa voz la que jala, ¿no?
Así mi voz es única. Sí, no, de verdad, y tú sabes que no es batería porque tienes un estilacho que no es pues igual que cualquiera, no tiene su jaladita especial, esa que yo digo, esa que rasca el corazón ahí, que tiene que hacerle sangrar un poquito, Suavecito, pero también tiene pero sus efectivo. cositas buenas, sí, Ajá. así es. Ñaña, ¿y de qué más o menos va a tratar estas canciones? A ver, uno tengo de desamor, otro es dedicado hacia el amor. Bueno, mayormente siempre son de nuestras vivencias que cada uno podemos pasar. También un poquito parte de mi vida, ¿no? Te pido una oportunidad. Estoy acostumbrada a tus besos y caricias. No te puedo olvidar.